Capítulo 101 ¿Es real? 1. Raon. Todos los elfos oscuros parecían confundidos. Fue porque la palabra que Kale dijo con una expresión seria después de que Choyan cerrara la puerta fue una palabra con la que no estaban familiarizados. Está bien que aparezca. El elfo oscuro, Shon, se estremeció. Escuchó una voz joven que venía de junto a Kale pero no pudo ver nada. Jo jo jo. Shon volvió la cabeza después de escuchar al alcalde reír. Podía ver que el alcalde continuaba riendo como si estuviera en shock mientras se limpiaba el sudor de las palmas de las manos con el pañuelo. Fue de verdad, era realmente un dragón. Escuchó la voz una vez más. Tada. Apareció detrás de Kale. ¡Oh Dios mío! Tasa se tapó la boca con ambas manos. ¿Por qué no sales? Ninguno de ellos escuchó la voz de Kale ya que su atención estaba en el rostro que se asomaba detrás de Kale. Raon solo asomó la cabeza por detrás de Kale. Kale dejó escapar un suspiro antes de dar un paso hacia un lado. Mientras hacía eso, Raon fue revelado lentamente a los elfos oscuros. No puede. Tasa estaba tan sorprendida que estaba luchando con sus palabras. Se dio la vuelta para mirar a Shon. Quería preguntarle si estaba alucinando. Sin embargo, Shon estaba rígido como si estuviera durmiendo con los ojos abiertos. Pensando que no podría obtener ninguna información de Shon, Tasa rápidamente volvió la mirada hacia su abuelo. El alcalde de los elfos oscuros estaba tranquilo. La persona que parecía la que estaría más sorprendida en esta situación estaba tranquila, incluso si todavía sudaba profusamente. Abuelo. Tasa tuvo que dejar de hablar. El alcalde de los elfos oscuros comenzó a hablar con Raon con una expresión piadosa. No puedo saludar a Dragón Nim mientras estoy de pie sobre mis dos piernas. El anciano trató tranquilamente de arrodillarse. Kale dejó escapar un suspiro por el desastre frente a él. Sabía que los elfos estaban locos por los dragones pero no esperaba que los elfos oscuros fueran lo mismo. Pero no es que pueda mentir cuando dijo que su elemental se ha encontrado con un dragón. Los elementales, como criaturas que tenían una fuerte afinidad con la naturaleza, eran muy sensibles a cosas como el maná y, por lo tanto, rara vez se equivocaban. Si el elemental del alcalde de los elfos oscuros realmente ha visto un dragón y ha confirmado que hay una aura dracónica alrededor de Kale, el alcalde de los elfos oscuros nunca le creería, incluso si afirmaba que no tenía un dragón. Así de precisos eran los elementales con las auras que habían experimentado al menos una vez. Con esto sobre una aura dracónica, Kale no tuvo otra opción. Kale miró hacia la puerta para ver a Choyan parado allí como un guardia con una sonrisa incómoda en su rostro. La persona que vestía una túnica, por lo que Kale no podía decir nada sobre ella, estaba parada allí como un espantapájaros. En ese momento, Raon se paró frente a los tres elfos oscuros. ¿Qué está tratando de hacer? Kale miró a Raon con curiosidad. Soy el gran Raon Miru. Aigu. Kale podía ver a Raon inflando su pecho. Cuidó muy bien su auto-presentación. Soy un gran dragón de 4 años de edad este año. Había necesidad de decirles tu edad. Oh, gran dragón, Nim. El alcalde de los elfos oscuros ya estaba arrodillado y respondiendo a cada palabra de Raon como si fueran las palabras de un dios. ¿Qué hacer con esto? Kale estaba empezando a tener dolor de cabeza. Sin embargo, la presentación de Raon aún no había terminado. Y estoy cuidando de Kale en Ituse porque es un debilucho. ... No creo que ese sea el caso. Kale dejó escapar un profundo suspiro. Se acercó a Raon que parecía que seguiría compartiendo información inútil y acarició la cabeza de Raon. Raon finalmente dejó de hablar. Kale miró hacia Tasa y comenzó a hablar. Parece que tendrás que ayudar al alcalde Nim a retroceder. Ah. Tasa dejó escapar un grito ahogado como si finalmente estuviera volviendo a sus sentidos. El alcalde empezó a hablar en ese momento. No, no puedo hacer eso. El dragón Nim que conocí la última vez dijo que pararse frente a él era como pedir una pelea. No deseo pelear con dragón Nim. ¿Qué tipo de dragón conoció? Kale se preguntó si el alcalde realmente estaba sintiendo miedo en lugar de respeto en este momento. Puedes pararte, no me gustan esas cosas.
Sin embargo, el alcalde se levantó instantáneamente después de escuchar la respuesta de Raon. Kale levantó ambas manos y aplaudió una vez. ¡Pap! Ese aplauso llamó la atención de todos sobre Kale, quien luego comenzó a hablar. Vamos a calmarnos todos primero. Kale señaló hacia los sofás como si fuera su oficina. Todos, por favor, siéntense. Kale evitó la silla reservada para el alcalde y se acercó a un sofá para 3 personas antes de sentarse. El alcalde siguió a Kale con una expresión tranquila. Tampoco estaba sudando más. Luego comenzó a hablar con Raon. Dragón, Nim, por favor siéntate aquí. Era el asiento que Kale había dejado abierto para el alcalde. Kale miró al alcalde con incredulidad mientras Raon respondía al alcalde. No quiero. Te sientas ahí. Raon voló y se sentó junto a Kale. Luego puso su cabeza en la rodilla de Kale como si perteneciera allí. El alcalde se sentó de inmediato a escuchar a Raon. Kale finalmente sintió que las cosas se estaban calmando, así que le preguntó a Sean. ¿Puedes traerme un vaso de agua? Estoy sediento. Lo haré de inmediato. Sean parecía la persona más tranquila de la habitación, pero también era el más pálido. Kale puso una mano en la espalda de Sean y comenzó a hablar. El dragón es un secreto. Un secreto. Raon hizo eco detrás de Kale. Sean inclinó la cabeza y respondió. Prometo sobre mi relación con los elementales que lo mantendré en secreto. Un elfo oscuro prometiendo su relación con los elementales era similar a un voto de muerte. Un elfo que no pudiera interactuar con los elementales tendría que vivir desesperado por el resto de sus vidas. Raon miró hacia el alcalde y Tasa, quienes luego hicieron el mismo voto. Dragón, Nim, prometo sobre mi relación con los elementales que lo mantendré en secreto. Comillas. También prometo sobre mi relación con los elementales que lo mantendré en secreto. Kale finalmente pareció sentirse aliviado mientras se inclinaba hacia el sofá. Sean pronto trajo no solo un vaso de agua, sino una elegante bandeja de refrigerios. El alcalde tomó un sorbo de té antes de empezar a hablar. Mi nombre es Obante. Mi nombre es Kale Enituse. El alcalde todavía estaba siendo muy formal con Kale. No tenía elección ya que Kale estaba con un dragón. Además, parecían tener una relación bastante estrecha entre ellos. El dragón que el alcalde Obante había conocido en el pasado era temperamental y muy egoísta. Esa fue la única experiencia que Obante tuvo con los dragones. Joven maestro Kale, lo sabe Alberu. Ver al alcalde pronunciar el nombre del príncipe heredero con tanta naturalidad ayudó a Kale a comprender que era muy probable que el alcalde estuviera relacionado con Alberu. Su Alteza no lo sabe. Alberu llegó a conocer a una persona tan preciosa mientras me mantenía en la oscuridad. Supongo que ni siquiera podemos decirle a Alberu. Yo me encargaré de eso. Kale le estaba diciendo a Obante que mantuviera su promesa. Obante parecía decepcionado, pero aún asintió con la cabeza y continuó hablando. Por supuesto, definitivamente mantendré mi promesa. Joven maestro Kale, escuché que no le han dado una explicación completa de qué es el artículo. Eso es correcto. Para su referencia tiene la forma de una pulsera. Sus 521 años de experiencia deben valer algo, ya que el alcalde fue directo al grano, a diferencia de Tasa y Sean, que aún parecían desconfiar de Raon. Sin embargo, desafortunadamente, Kale no tenía intenciones de aprender más. Alcalde, Nim, no necesito saberlo. Su rostro mostraba que no tenía ningún deseo o curiosidad por el artículo. Esa expresión dejó a Obante sin palabras. Kale luego le hizo una pregunta a Obante. Está bien que varios humanos lo toquen. Comillas. ¿Por qué preguntas? Una mirada sospechosa apareció en el rostro de Obante. Una de las personas que están conmigo puede dar la bendición del dios de la muerte. La expresión de Obante se iluminó rápidamente. Kale notó esto, por lo que comenzó a sonreír mientras agregaba. Espero bendecir ese brazalete pulsera todos los días hasta que pueda entregárselo a su Alteza. Por eso habrá al menos 2 personas que necesitarán tocarlo. Debo agradecerle si es por esa razón. Reducirá las posibilidades de que atrapen a Alberu.
También le dará la oportunidad de escapar si sucede algo peligroso. La bendición de la sacerdotisa excomulgada Cage no fue débil. Aunque la iglesia del dios de la muerte no tenía una doncella santa o un santo, Cale estimó que la bendición de Cage era probablemente tan efectiva como las bendiciones de los gemelos dios del sol. También podría prepararse a fondo. Por supuesto, te lo dejo a ti, joven maestro Cale. Obante le explicó la situación actual a Cale. El artículo se completará mañana. Entonces deberíamos poder irnos en cualquier momento después de mañana. Eso podría no ser posible. Obante tenía una expresión incómoda en su rostro. Abuelo, pasó algo. Tasa, que quería irse lo más rápido posible, habló para preguntar. Joven maestro Cale, no sé si lo has escuchado, pero hay 2 veces al año que Maná muerto se eleva a través de la arena. La sincronización siempre está cambiando hasta el punto de que incluso nosotros solo nos damos cuenta de ello a medida que se acerca. El techo de la ciudad subterránea que sostenía el desierto permitió a los elfos oscuros averiguar sobre el maná muerto con unos días de anticipación. Es ese momento. El alcalde asintió con la cabeza ante la pregunta de Cale. Esperamos que suceda 2 días después durante un total de 3 días. Fue peligroso para los humanos durante ese tiempo. Estaría bien para Tasa cruzar el desierto, pero era mejor que el grupo de Cale se fuera después de una semana. Está en forma líquida. Es un gas. Eso lo empeoró aún más, ya que el maná muerto estaría flotando por todas partes. No solo no era saludable, también podría ser muy peligroso si inhalaban el maná muerto en su torrente sanguíneo. Cal dejó escapar un gemido y empezó a pensar. Obante pareció disculparse después de ver la expresión de Cale. Cale luego comenzó a hablar. Entonces supongo que tendremos que perder el tiempo durante una semana. Sí, gracias por su paciencia. Tiene un mapa turístico de la ciudad subterránea. Obante, que miraba al despreocupado Cale con incredulidad, finalmente asintió con la cabeza después de un rato. Por supuesto, le diré a Sean que sea tu guía. Los elfos oscuros habían hecho un mapa para los visitantes cuando crearon la posada. Cale asintió con la cabeza antes de mirar hacia la esquina y preguntó. Por cierto, ¿quién es esa persona? Ese chico es. El humano que vestía una túnica negra estaba sentado en silencio en un rincón. Ese niño es el que está creando la pulsera. Ella era una humana que estaba haciendo un artículo con un atributo oscuro. Cale se contuvo de sonreír. Encontré uno. Había encontrado a un humano que era un experto en el cuerpo humano y la muerte. La llamé para explicarle sobre el artículo. Obante no pudo seguir hablando. Parecía estar dudando. Lentamente miró a Tasa, lo que le hizo saber a Cale que el alcalde tenía algo de qué hablar con Tasa. Fue en ese momento. ¿Cuál parece ser el problema? Por un momento Cale pensó que estaba hablando un dios o un emperador. Se dijo en ese tono. Cale bajó la cabeza solo para ver a un dragón tratando de lucir majestuoso mientras estaba sentado allí con la cabeza erguida. Sin embargo, todavía era tan bajo que no se veía majestuoso en absoluto. Dragón, ya ves. Obante seguía sin atreverse a hablar. En ese momento, alguien más comenzó a hablar. Tengo curiosidad por el mundo. La voz era indiferente sin ninguna emoción, como la voz de un GPS. Era la persona que vestía la túnica negra. La mirada de Cale se dirigió a la túnica negra. Deseo ver el mundo exterior. Comillas, ¿qué? Sin embargo, sus palabras sorprendieron tanto a Sean como a Tasa. Suspiro. Obante dejó escapar un suspiro y se secó los ojos con su pañuelo. Parecía que instantáneamente se había vuelto unos 100 años mayor. Tasa empezó a hablar en ese momento. Parecía conocer a la persona vestida de negro. Mary, ¿de qué estás hablando? Mary parecía ser el nombre de la mujer. Tasa miró a Obante con expresión enojada. Abuelo. Parecía estar enojada, sin embargo, se estremeció después de mirar a Cale y Raon. Se mordió los labios ya que esto parecería que estaban impidiendo que saliera alguien que quería salir. Pero no fue mentira. Sean empezó a hablar. Mary, sabes que es peligroso.
La mujer vestida de negro respondió. Por eso planeo ir solo. Definitivamente no puedes ir solo. Tasa se levantó de un salto y levantó la voz. Mary podría estar en peligro incluso si estaba con ella, entonces, ¿cómo podría dejarla ir sola? Absolutamente no. El silencio llenó la habitación después de su arrebato. Nadie pudo hablar, sin embargo, una voz confusa llenó la habitación. ¿Por qué no puede ir? Ese humano es muy fuerte. Ella es incluso más fuerte que un mago que conozco. Cale estaba divertido internamente. Esta chica es más fuerte que Rosalind. Mary levantó la cabeza. Por supuesto, todavía no podían ver su rostro ya que vestía una bata con una gran capucha. Mary se volvió para mirar a Cale y Raon. Luego comenzó a subirse la manga. Mary. Sean extendió la mano en estado de shock, pero ella fue más rápida. Mary logró subirse completamente una de sus mangas antes de que Sean la detuviera. Su brazo apareció debajo de la luz. Choi-an, que estaba en la puerta, dejó escapar un gemido. Suspiro. Sean se llevó las manos a la cabeza. Tasa miró de un lado a otro entre Cale y Choi-an con una expresión ansiosa. Los ojos de Cale no pudieron evitar volverse nublados cuando miró el brazo que se reveló. El brazo y la mano que se revelaron parecían estar cubiertos de lo que parecían ser quemaduras o líneas negras que parecían telarañas. Era una cicatriz terrible que haría estremecerse a cualquiera. Cale se quedó mirando la herida. Ahora estaba seguro de que ella podría hacerle un brazo a Ron. Ella era realmente una nigromante. Una telaraña negra humana. Ese era el término que la gente usaba para los nigromantes en el pasado.